sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis estado este tiempo? Me alegro de estar de vuelta. Espero que os haya gustado el contenido que habéis estado viendo, aunque fueran refritos de cosas ya grabadas, ¿no? Y también varios vídeos de TikTok que seguiré haciendo. El canal está creciendo mucho, así que si tomáis parte también de él, os lo agradezco. Y he vuelto con un tema que no es agradable tratar. Pero es que hace no mucho, hablando con un amigo, me dijo, "Jo, la que están liando los judíos en Palestina, ¿no?". Y le dije que no, que quienes la están liando, por así decir, son los sionistas, que solo son judíos nominalmente y que muchos judíos están en contra, no solo del sionismo, sino de la existencia misma del Estado de Israel. Por lo tanto, que deberíamos tener cuidado en no confundir los términos, no confundir judaísmo con sionismo. Claro, evidentemente, mi amigo no tenía ni idea, porque efectivamente por los medios de comunicación esta distinción generalmente no se suele hacer. Quedó así como una anécdota, ¿no? De reforzar la necesidad de informar, ¿no? Y de formar en todo lo que es la historia de las religiones, precisamente para no caer en estos errores, pero quedó simplemente como una anécdota. Pero es que resulta que hace nada, pocos días, vi un vídeo de un rabino, Yosef Mizrachi, que me hizo preguntarme otra vez por qué seguimos dando voz y repercusión en redes sociales a este tipo de gente. Yo no voy a poner el vídeo, ni no hice, no lo compartí, nada, pero creo que no aportamos nada. Por otro lado, entiendo que son cosas que debemos saber, que están ocurriendo, pero me parece que es un error darles publicidad. O sea, por eso yo opto, quien evidentemente lo retuitea o lo comparte, lo que quiera, que haga lo que quiera, yo prefiero informar de que esto existe, que lo busque quien quiera buscarlo, pero no darle altas. Pero sí creo que hay que denunciar. Y yo digo, me hizo preguntarme eso, ¿por qué seguimos dando altavoces? ¿Por qué seguimos poniendo micrófonos delante de este tipo de gente? Y me hizo agradecer también que yo no tenga ningún poder, ¿no? Porque si dependiese de mí, este rabino, o tantos otros que dicen otras tantas barbaridades, este señor sería cesado de inmediato y no volvería a ejercer el rabinato en su vida. ¿Por qué? Porque este señor dice, entre otras lindezas, como por ejemplo, que el autismo en los niños es fruto de los pecados de sus padres, que los no judíos son inferiores a los judíos, o que entre hindúes, budistas y cristianos hay al menos 6.500 millones de personas idólatras y, según la Torá, no tienen derecho a vivir y merecemos la muerte. eh, que a mí nadie me diga que este señor es un rabino, que es un maestro, porque es la antítesis de lo que es, de lo que debe ser un maestro. Pero la clave aquí está en que es un rabino sionista. Y ese es el problema, porque el fanatismo sionista es tan peligroso como el fanatismo islamista. El fanatismo sionista es al judaísmo lo que el fanatismo islamista es al islam, es decir, una instrumentalización política de la tradición y la religión. Sin embargo, por lo que sea,
todo el mundo parece estar puestísimo en el segundo y o bien ignora o peor, apoya el primero. Así que hoy me apetece, sí, bueno, lo he visto también un poco necesario, ¿no? Volver al canal y hablar un poco del fundamentalismo sionista que ahora mismo tiene en Israel el gobierno más radical y más ultraderechista de la historia del joven país, con Netanyahu y el partido derechista Likud, aliado con la ultraderecha colonialista y sionista más radical, Fuerza Judía y el partido sionista religioso. Claro, para entender de qué hablamos, de qué vamos a hablar, hay que aclarar primero algunos conceptos como qué es el sionismo, ¿no? ¿Qué es el fundamentalismo sionista y el movimiento colono? Porque no se puede entender qué pasó y qué pasa en Palestina sin comprender y conocer el sionismo como ideología y movimiento político, discerniendo, como ya he dicho, del judaísmo, que es una religión y cultura de tradición milenaria. Claro, es interesante porque cuando uno busca sionismo, ¿no? El sionismo, ¿qué es el sionismo? Significa, es un movimiento que busca luchar por un Estado judío independiente. Vale, ¿por qué? Porque deriva de Sion, ¿no? Que es el nombre de una colina en la ciudad de Jerusalén. ¿Vale? Entonces es la idea, ¿no? Es la lucha de que los judíos tengan un territorio, una tierra que puedan llamar propia. Tantos otros pueblos a lo largo de la historia y que todavía hoy existen, ¿no? Que no tienen un territorio que puedan llamar propio. Somos en los rohingyas, en los gitanos, en los kurdos, no, los judíos. Entonces es este movimiento que aboga por un Estado judío independiente propio. Hasta aquí todo bien. El problema no es el qué, el problema es el cómo. Entonces, como diría el historiador judío israelí exiliado Ilan Pappé, el sionismo es, en sus palabras, una secularización y una nacionalización del judaísmo. Y en este sentido, aseguraba que la mayoría de los sionistas no creen en Dios, pero creen que les prometió la tierra. Y en efecto, mientras se tergiversa, se banaliza y se abusa de conceptos como antisemitismo, a pesar de que el pueblo palestino es un pueblo semita, que paradójicamente el sionismo colaboró con el antisemitismo judeófobo en la Europa de primera mitad del siglo XX, y que en último término el término semita aplica a la lingüística, no a las personas. A pesar de todo esto, en los medios de comunicación se habla siempre de antisemitismo, de cualquier crítica al sionismo se hace pasar por antisemitismo, pero en cambio apenas se menciona el término sionismo. El sionismo fue y sigue siendo un movimiento de origen laico, que es nacionalista, racista y colonial, que se ha convertido en la ideología político-religiosa determinante y decisiva en la configuración actual del Oriente Próximo y en la violencia cotidiana sobre los territorios palestinos ocupados, que no solo es Gaza, es Jerusalén Este y Cisjordania. A pesar del relevante papel de dicha ideología decisiva en la violencia hacia los árabes desde los inicios de la colonización de Palestina en 1948, que es interesante porque los sionistas judíos apelan a una normativa, a una ley de retorno que invita a los judíos a regresar, pero en cambio le niegan ese derecho, ese regreso a los palestinos que fueron desplazados por la fuerza por los propios sionistas a partir de 1948. Entonces es muy interesante cómo hay una práctica ausencia total de ese concepto del sionismo como un programa de colonización, pero no, apenas se habla en el tratamiento informativo sobre Israel y Palestina. Entonces, no es casualidad que este término sea omitido, sea un término tabú, porque el sionismo
conceptualiza las claves de la ocupación, la colonización, la expansión territorial y la violencia en Israel y Palestina con el visto bueno de Estados Unidos y las potencias occidentales. Claro, el sionismo, originado en Europa a finales del siglo XIX, en el contexto de la efervescencia nacionalista europea, primer momento, el sionismo no se diferencia en nada de otros movimientos nacionalistas europeos, y los impulsores del sionismo, eran todos europeos, manipularon y utilizaron el judaísmo y el eslogan bíblico de la tierra prometida y el pueblo elegido con una finalidad política, que es conseguir la propiedad completa de toda la tierra palestina, entre el río Jordán y el Mediterráneo como mínimo, ¿no? De hecho, el eslogan que ahora se ha utilizado entre los grupos de apoyo a la causa palestina, ¿no? De Palestina desde el río al mar, ese es un eslogan originalmente sionista. Entonces ha habido ahí una apropiación de ese eslogan sionista para la causa contraria, para la causa palestina. Claro, ante esta postura de este sionismo primero, muchos rabinos europeos clamaron en contra, muchos lo hacen hoy, no solamente europeos, también de los que viven, los que sus familias llevan viviendo durante generaciones en Palestina, ¿no? Y estos rabinos clamaban contra el sionismo diciendo que era una locura, que ningún judío tenía derecho a la propiedad de una tierra cuyo único propietario era Dios, y que ese intento de colonización contradecía de forma flagrante el mandamiento de Dios contenido en Deuteronomio 19:14. Pero daba igual. El sionismo fue un movimiento que tendría en sus orígenes y mantendría durante el siglo XX y al final durante las últimas 2 décadas tres características claramente identificables tanto en el discurso como en la práctica: el nacionalismo de carácter étnico, el racismo y el colonialismo de asentamiento. En el año 1967, después de la Guerra de Junio, la llamada Guerra de los 6 días, el Estado sionista conquista y ocupa el Sinaí, que pertenecía a Egipto, el sur del Líbano, el Golán, Siria, y los territorios palestinos, es decir, Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Y es con esa victoria, cuando va desde el Sinaí hasta el Líbano, cuando se fragua un nuevo sionismo religioso. Ya tiene un corte mesiánico y más fundamentalista todavía, que tiene el objetivo de redimir Palestina, que en el ideario sionista, Palestina es conocida como la tierra de Israel, ¿no? Eretz Yisrael en hebreo. Entonces, a partir de ese momento, de la Guerra de los 6 días, los religiosos más extremistas y los nacionalistas laicos partidarios de la expansión territorial tienen en común Jerusalén y Cisjordania. Cisjordania, llamado por los colonos y sionistas todavía hoy Judea y Samaria, los términos bíblicos. Y es ahí donde las dos posturas se encuentran, ¿no? Según el ideario religioso sionista, en ese momento que consideran óptimo para, entre comillas, redimir el país, es decir, para recuperar el Israel bíblico, así como para restablecer el tercer templo, que es otro de los objetivos principales del neosionismo. Entonces, esto se iba a conseguir, según esta ideología, con la colonización de los nuevos territorios ocupados. El profesor israelí Ehud Sprinzak, especialista en esta cuestión, acuñó la expresión fundamentalismo sionista, ya que en su ideología y praxis política, estos grupos nacionalistas y religiosos, en sus palabras, combinan una creencia literal en la Biblia con una aceptación de los preceptos del sionismo secular moderno. Los grupos más destacados y representativos de este fundamentalismo y del nacionalismo de ultraderecha, como el hoy día ilegalizado Catch, el Gus Emunim y el Movimiento de la Tierra de Israel, que retomaban con fuerza la idea de la transferencia, que es un eufemismo para hablar de expulsión de la población palestina. Todos estos grupos tenían y tienen hoy sus herederos y descendientes una meta que consideran una mitzvah, un deber religioso, que es conquistar, colonizar y poseer la tierra prometida
entre comillas, a imagen de lo que hiciera Josué en el relato bíblico del libro homónimo. Ahora más que nunca, la ideología religiosa y política de estos grupos se ha implantado mayoritariamente en el gobierno israelí. Netanyahu es ya un viejo conocido para los palestinos, partidario de la violencia directa contra Gaza con ataques masivos, como hemos visto, y también partidario del expansionismo territorial mediante colonias, asentamientos ilegales sobre Jerusalén y Cisjordania, territorios sobre los que, según afirma, el pueblo judío tiene un derecho exclusivo e inexpugnable. Otzma Yehudit, es decir, Fuerza Judía, es un partido extremista antiárabe liderado por Itamar Ben-Gvir, un colono condenado en el pasado por incitación al racismo y por apoyar la organización terrorista Kash. Su ideología fundamentalista sionista remite al rabino Meir Kahane, que fuera acérrimo partidario de la deportación masiva de los palestinos, como ilustra en su libro They Must Go de 1981, escrito desde la cárcel de Ramallah, donde llegó a estar preso durante 6 meses acusado de intentar atentar contra palestinos. Ya en la portada, Kahane planteaba la idea de su libro para la salvación de Israel, viendo cuánto tiempo puede Israel sobrevivir a su maligna y creciente población árabe. Por último, el partido sionista religioso Atzionut Hadati, también conocido como Tkuma, literalmente Renacimiento, es un partido manifiestamente racista, en especial con respecto a la población palestina e inmigrante subsahariana y supremacista judía. Su líder, Bezalel Smotrich, es otro colono que se ha declarado orgulloso de ser homófobo y contrario al matrimonio mixto, pero sobre todo destaca por un racismo antiárabe y un supremacismo judío fundamentado en una lectura literal de la Torá. Ben-Gvir y Smotrich son los socios de Netanyahu en el gobierno. En resumen, que aunque la población palestina bajo ocupación militar y apartheid ya casi nada puede sorprenderle, la toma de control de las instituciones del gobierno por parte de estos sectores sionistas más extremistas está teniendo, como vemos, las peores repercusiones posibles tanto en el Estado de Israel como en los territorios palestinos ocupados. Pero espero que con este vídeo no volvamos a confundir sionismo con judaísmo. El sionismo es un movimiento cancerígeno, es una ideología completamente peligrosa que debe ser erradicada totalmente. Al menos es lo que yo creo a la luz de lo que ha generado. Por lo tanto, esa es mi opinión, pero estos son los hechos. Así que lo voy a cada uno, como siempre, que juzgue como considere. Gracias por vuestra atención. Bienvenidos de vuelta, aunque supongo que nunca nos habíamos ido. Y nos vemos en el próximo. Cuidaos mucho y como siempre, Ultreya.